bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Estamos en un camping acá en Caicoura. Ya mañana vamos a tener que volver la van. Hicimos el tramo hoy todo por la costa este. Hermoso camino. Y nada, venimos a parar acá al Top 10. Ahí está el pequeño Yusi. El día amaneció horrible, pero bueno, les quería mostrar por lo menos de este camping, que es un Top 10 también. Tenemos acá lo que son las barbecue, las parrillitas, que hay unas 3, es diferente al otro camping. Miren la mesa, qué bonita. Y tiene 2 parrillas, esa no está en funcionamiento. Y tienen otra acá. Acá es la cocina, como el otro, es en uso compartido. Pueden ver la cocina. Luego, todo lo que ven allá, las casitas, son todas cabañitas. Bueno, aquí tenemos el baño de hombres. No les voy a entrar a hacer ver. Acá se hace el separado de basura, reciclado. Acá, habíamos visto ayer, es para lavar lo que pescas. Y acá para limpiar los baños de las caravans. Bueno, todas las cabañitas que pueden ver. Ahí está Yusi. Acá hay otros baños. Este es un baño familiar que tiene para cambiador. Le estoy dando vuelta al edificio para que puedan ver todo. Acá tienen un tender. Acá este es el laundry. Acá tenemos el baño de mujeres. Allá hay una piscina. Un morning. Acá tienen a nuestra Yusi. Está campante, conectada a la electricidad. Acá tenemos otras cabañas. Están muy bonitas por lo que hemos visto afuera. Y este camping tiene una curiosidad. Allá adelante también tenía un trampolín para saltar, tipo una colchoneta gigante. Pero acá tenemos, aparte de otros baños, tenemos duchas, baño familiar, baño de mujeres, baño de hombres. Tiene que a mí me pareció muy divertido. Anoche vinimos a jugar sala de juegos. Dice que pones como $10 de depósito para usar el equipamiento y se pide en recepción y luego se devuelve una vez que se devuelve el equipo. Y acá tiene un living, TV room,
que se puede ver acomodado como si fuese un cine con la tele. Después el camping es para allá, termina ahí, donde ven la camioneta azul. Y allá estamos más o menos en este edificio, termina. Y ahí al lado hay un trampolín, después se los muestro. Esta es la parte que tienen de juego, este es el trampolín que les decía. Es muy divertido, tenés que subirte descalzo. Y nada, está muy divertido. Y después, bueno, un juego de colores. Tienen que ir adivinando los colores que les va diciendo la pantalla. Y después la parte de juego. Esto está muy divertido si vienen con chicos. Los repruebo. Está muy bueno.
estamos en Cromwell, estamos a 40 minutos ya de Queenstown, volviendo de vuelta a casa. Paramos siempre en este lugar, venden un heladito que te lo hacen con fruta, muy rico, te lo hacen en el momento, tipo yogur. Es muy rico, así que desde acá me despido del viaje. Tenemos que regresar el auto, que este fue el último que alquilamos, que lo alquilamos desde Christchurch a Queenstown. Lo tenemos que regresar en el aeropuerto, pero bueno, vamos cerrando el video. Si quieren hacer preguntas con respecto al alquiler, yo algunas cosas les voy a explicar en la caja de descripción abajo. Si les gusta el video, como siempre, denle me gusta, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal para ver más contenido. Así que les mando un abrazo enorme.